Hola hermanas, Dios les bendiga a todas. Pues para las que van a estar viendo esta transmisión, mi nombre es la hermana Aurora Vázquez. Y pues estos días vamos a estar viendo sobre mujeres de la Biblia, y pues nuestra meta es que pueda ser para cada una de ustedes de bendición. Nuevamente me vuelvo a presentar. Saludos a cada una de las que está viendo. Ya me había presentado desde el principio para no perder mucho tiempo. Pero hola a todas, hola a cada una de las que está conectándose. Y pues les comentaba de nuevo que en estos días vamos a estar viendo acerca de mujeres de la Biblia. Y pues nuestro punto principal es poder ser de bendición a cada uno de ustedes, y que más que nada no vean a las personas que estamos hablando, sino que escuchen la palabra de Dios y que Dios hable a sus vidas. Y pues bueno, el día de hoy yo quiero hablarles acerca de un personaje que en lo personal para mí ha sido de mucha bendición, a su historia y todo lo que tiene que ver con esa persona. A mi vida ha sido un impacto muy especial. Espero si me estén escuchando bien. Es que aquí en Veracruz pues hay mucho aire, entonces no sé si me están escuchando bien. Hola Lore. Espero si se escucha bien. Espero sí. Bueno, entonces el día de hoy quiero hablarles acerca de Ruth, la moabita. Quiero hablarles el día de hoy acerca sobre ella y 11 características que tiene ella, que en lo personal a mí me impactó mucho. Bueno, no le quiero hacer mucho a la larga. No sabemos la historia de Ruth, ni sabemos todo lo que ella, cómo fue todo su proceso. Vimos que su suegra, sabemos todos que es Noemí, y vimos que ella se casó con un hijo de Noemí. Entonces, más adelante vemos que ellos murieron, y tristemente pues ya llegaba el tiempo y la hora de que Noemí tenía que irse. Y de las dos nueras, la única que decidió irse con ella fue Ruth. Qué maravilloso, ¿verdad? Fue Ruth y tomó la decisión de ella irse. Entonces, más adelantito ahorita les voy a mostrar 11 cosas de Ruth, 11 características, virtudes de Ruth, que quieran o no, a veces nosotros como hijas de Dios necesitamos. ¿Ok? Entonces, vamos a orar antes de iniciar para que Dios dirija todo esto. Les pido de que estén orando por mí, para que Dios hable a sus vidas a través de mí. Saludos, Mixi. Gracias por verme, amiga. Yo también te quiero mucho. Bueno, vamos a empezar orando. Disculpen porque hace mucho calor aquí. Bendito Señor, gracias por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por cada una de las hermanas que están viendo esta transmisión en vivo. Te pido, Señor, que tú seas el que dirija todo esto y que a través de tu palabra nos puedas mostrar lo que necesitamos como hijas tuyas. Te pido, Señor, por cada hermana, Señor, que tiene necesidades, Señor, tú súpleles sus necesidades a cada hermana, a cada señorita, y te pedimos que nos des un corazón dispuesto a seguir aprendiendo más de tu palabra. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el primer versículo que quiero mostrarles a ustedes es la principal cualidad que yo vi de lo que estuve leyendo. Ruth fue una persona fiel. Lo podemos ver en su palabra, aquí en Ruth, capítulo 1, del 16 al 17. Ese es un versículo muy conocido por todas, ¿verdad? Creo que hasta hay unas que, pues las que ya están casadas, a veces le dicen a su esposo que pues su pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Y pues nosotros las señoritas cuando andamos pues con chicos y así, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Y pues bueno, les voy a mostrar lo que dice la palabra de Dios. Si tienen Biblia, abran sus Biblias en su casa y pues pueden leer junto conmigo. Hola, Yayi. Ruth, capítulo 1, versículo 16 al 17. Respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo.
y de ahí seré sepultada. Y ahí me haga Jehová y aún añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Ok, vemos aquí algo muy importante y algo en lo personal que a mí me impactó mucho fue la fidelidad de Ruth. Ruth fue una persona fiel. Fiel quiere decir una persona que no defrauda la confianza que le han depositado hacia esa persona. Una persona fiel es aquella que no defrauda esa confianza que esa persona le ha depositado. En lo personal, yo considero que en lo personal, hablando acerca de mí, yo creo que hay eso de ser fiel, no nada más es nada más a la persona, sino hablando acerca de Dios. Ruth en el paso de tiempo fue siendo fiel a Dios. Y recuerden, Ruth no conocía a ese Dios. Recordemos que donde ella nació creían en dioses ajenos que no era el Dios que nosotros ahora conocemos. Entonces vemos más adelante que ella decidió conocer al Señor. Y ella le fue fiel a su suegra, pero sobre todo le fue fiel a Dios. Al estar con su suegra fue fiel a Dios. Y algo que me impacta mucho la vida de Ruth fue que ella tenía todo, porque ya recordemos que había muerto su esposo y se podía volver a casar. Yo me imagino que ha de haber sido muy hermosa y creo que tenía otra oportunidad para volver a rehacer su vida, pero ella no quiso rehacerla. Ella quiso salir con su suegra, acompañarla y seguirlo, y es un modo de fidelidad, de lealtad. Ella no quiso dejarla solas. En cambio la otra nuera pues sí la abandonó, pero Ruth no. Entonces una cualidad muy hermosa de Ruth fue su fidelidad, que fue fiel a su suegra, y luego más adelante vemos en la palabra de Dios que conoció a Dios y fue fiel también a Dios. Entonces aquí dice, gracias, qué bueno que se escucha clarito, eso es lo importante. Saludos. Y bueno, la primera característica y virtud que tenía Ruth era fiel. La segunda es que era trabajadora. Ruth era trabajadora, ¿no? Era una maravillosa trabajadora. Ahora imagínense, nosotros deberíamos tener esa virtud, ¿no? De trabajar más. En la palabra de Dios nos dice en Ruth capítulo 2 versículo 17, nos muestra aquí que ella fue al campo. Y dice la palabra de Dios que ella fue al campo y fue a recoger cosas del campo, porque como sabemos, ella recogía lo que sobraba. O sea, la gente lo quitaban todo y ella recogía todo lo que sobraba. Entonces dice que ella fue de noche al campo y fue a recoger todo, y dice que ella era una persona muy trabajadora, muy trabajadora. Y una característica muy bonita que debería de ser en todas nosotras las mujeres es que deberíamos de ser trabajadoras en muchos aspectos. No necesariamente tenemos que salir de casa para trabajar. Aquí en casa podemos trabajar limpiando, recogiendo, haciendo cosas, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Ruth era una mujer trabajadora. Estamos viendo la segunda característica. La primera fue fiel y la segunda fue trabajadora, ¿ok? Fue una mujer trabajadora. Luego, la siguiente característica que hacía especial a Ruth es que era una persona humilde. Ciertamente era una persona humilde. Humildad es lo que tenía ella. Dice que esa persona era tan humilde que no daba a conocer sus virtudes. Ciertamente a veces las personas que no son humildes dan como decir, una persona humilde es aquella que no va a decirte, yo hago esto, o yo sé hacer esto, o yo esto, yo lo otro, y yo. Una persona humilde simplemente se da a conocer sin necesidad de hablar. Entonces, ella era una persona muy humilde. Ruth era una persona muy humilde, y lo podemos ver en la palabra de Dios en el capítulo 2 versículo 10. Podemos ver ahí la característica de Ruth, que era una persona humilde. Ella entonces bajó su rostro y se inclinó a la tierra y dijo, porque me ha hallado gracia ante tus ojos, para que me reconozcas siendo yo extranjera. Tanto era su humildad. Recordemos que Ruth no era de ese lugar, de ese sitio, no era. Entonces, tanto fue su humildad que ella fue reconocida también por su humildad.
Y eso es impresionante. Creo que cada una de nosotros como hijas de Dios debemos tener un corazón humilde ante las personas y sobre todo ante Dios. Tenemos que ser personas humildes. Entonces ya vamos con 3 características. La primera, nuevamente lo voy a repetir, fue fiel. La segunda fue una mujer trabajadora. La tercera fue una mujer humilde. Ahora vamos a ver el cuarto. Fue una persona noble. En la palabra de Dios nos dice en el capítulo 2:2 dice que fue una persona noble. Ruth la moabita le dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré los espigos. Ahí ella fue una persona noble. A ella no le tenían que andar diciendo, ves a hacer esto, ves a hacer el otro. Ella fue una persona noble. Ella siempre de una manera u otra trató de ayudar a su suegra. Recordemos que ya Noemí ya no era joven, ya era una anciana, entonces ya en ocasiones pues ya ella no podía solventarse sus cosas porque ya era una anciana. Entonces, dice la palabra de Dios que ella era una persona noble. Ruth era una persona noble que siempre de una manera u otra apoyaba de una buena manera, con una buena actitud. Entonces, muchas de las veces, en lo personal, yo creo que como hijas de Dios nos falta ser nobles. Nos falta ser nobles. A veces nosotros necesitamos ser utilizadas por Dios, pero a veces no somos utilizadas por Él porque tampoco no somos nobles. A veces la nobleza es hacer algo de buena fe. O sea, nuestra actitud siempre va a ser una buena actitud, sin esperar algo a cambio, sin nada por el estilo. Entonces, Ruth era una persona noble, Vemos el siguiente punto, ya es el cuarto. Ok, vamos por el quinto. La primera es fiel, trabajadora, humilde, noble. Ya ahí va la otra, que va siendo humilde, noble. La quinta viene siendo, tenía iniciativa. Ella era una persona que tenía iniciativa, algo que muchos de nosotros nos falta. En ocasiones somos como muy, sí, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, y en ocasiones como que se nos pasa que somos con una actitud de iniciativa. Ruth era una persona que tenía iniciativa propia. A ella no le tenían que decir, por decir un ejemplo, ¿no? Yo me llamo Ruth, pero me conocen más como Aurora, y me dicen, Aurora, ¿ves a recoger eso? Bueno, yo veo algo tirado en iglesia y pues paso por ahí, ya está bien, ¿no? Pero a mí me dicen, ves a recogerlo. Si yo lo vi primero, yo tenía que tener la actitud de recoger eso que estaba tirado. Entonces, nosotros como hijas de Dios, tenemos que tener una actitud de iniciativa propia. O sea, diría mi mamá, siempre mi mamá nos dice, tengan iniciativa propia para todo. Si no han desayunado, busquen algo un ejemplo, ¿no? Busquen algo en el refrigerador y vayan a hacer eso. Entonces, Ruth tenía una iniciativa. Es la capacidad para idear, inventar o emprender algo. Ella no le tenían que decir algo, sino que ella agarraba y decía, voy a hacer esto y adelante. Lo hacía con iniciativa propia. A ella no le tenían que decir. Y en la palabra de Dios lo dice en Ruth 2:2, nuevamente hablando acerca de la nobleza que va junto con eso, que tenía iniciativa propia. Ella no esperaba que Noemí le dijera, ¿sabes qué, Noemí? O Noemí le dijera, oye, Ruth, mejor párate y vete a hacer esto o vete a hacer lo otro. No, ella agarraba la idea y decía, voy a hacer esto. Y hasta le pedía permiso a Noemí, le decía, yo voy a hacer esto, voy ahorita, regreso, voy a hacer. Entonces ella tenía iniciativa. Entonces Ruth tenía iniciativa. Ahí va. Era fiel, trabajadora, humilde, noble, tenía iniciativa propia. Y ahora vamos a ver el otro, que es una buena reputación. Ruth tenía una buena reputación que podría ser un buen testimonio. Ruth tuvo un buen testimonio. Ahora analicemos nuestras vidas y pensemos si realmente nosotros tenemos un buen testimonio. Les digo esto porque en la palabra de Dios dice en el capítulo 2, versículo 11, que Ruth fue más conocida por su reputación, por su testimonio
fue más reconocida, porque vos la conoció así, más por, creo que por más por su testimonio, por lo que escuchaba acerca de ella o por lo que miraba, sus actitudes, sus acciones, su manera de ser. Vos la observaba y veía eso. Entonces dice la palabra de Dios en Ruth capítulo 2, versículo 11. Respondiendo vos le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ahí podemos ver que vos vio algo, y simplemente como dice, ¿no? Aquí dice que él le dijo, ¿por qué? Porque yo creo que la estaba observando, porque ella había escuchado sobre ella, porque había visto actitudes buenas sobre ella. Entonces ella tuvo una buena reputación delante de las personas y ante los ojos de vos. Entonces nosotras debemos ver eso y analizar eso. Realmente yo tengo un buen testimonio aquí en la tierra, y recordemos, nosotros como hijas de Dios tenemos que tener un buen testimonio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo estoy mal, actuando mal, y la gente sabe que yo soy hija de Dios, al final de cuentas, el que queda mal aquí estaría siendo Dios. Y no sería por él, sino por mi culpa, porque yo no estoy teniendo un buen testimonio, porque yo no estoy teniendo una buena actitud, porque yo no estoy reaccionando de una manera correcta. Entonces, Ruth tuvo una buena reputación. Y es impactante. Yo cuando estuve estudiando esto, lo leía y decía, wow, está interesante, porque Ruth tenía una buena reputación. Ahora, vuelvo a repetir, fiel, era fiel, trabajadora, humilde, noble, tenía iniciativa propia, buena reputación. Ella también era generosa. Ruth era una persona generosa. Dice la Biblia en Ruth 2:18, dice así: y tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado, y después de haber quedado saciada, se le dio. Dice la palabra de Dios, bueno, en el diccionario yo estuve buscando más o menos para dar una idea de lo que quería decir. Dice que es una persona que les gusta dar. Una persona generosa, le gusta dar sin recibir nada a cambio. Ella da. Sí, o sea, a ella no le importaba tal vez a ella no le importaba si ella se quedaba sin comer. Lo importante es que su suegra comiera. Una persona generosa, una persona que daba sin importar si esa persona me iba a dar a mí o no. Entonces, ciertamente, ella era una persona generosa. Ruth era una persona generosa, y es algo que a mí me impactó mucho, porque ciertamente nosotras como hijas de Dios debemos ser personas generosas con nuestro prójimo. A veces ha pasado que ahorita viendo la situación de lo del COVID y todo esto, hay hermanos que se han quedado sin trabajo. Hay hermanos que ahorita no tienen trabajo y le está yendo mal, le está yendo muy mal. Pero ahora, si yo tengo cómo ayudar a ese hermano, voy a ser generosa, y aunque yo tenga, por decir, tengo 2 litros de leche, pero yo confío en Dios, en que Dios me va a proveer a mí. Entonces, pero este hermano no tiene, entonces yo le voy a dar, me voy a quedar con 1 litro yo, y yo el otro litro se lo voy a dar al hermano que no tiene trabajo, aparte tiene hijos. Entonces, Ruth era generosa. Ruth tenía un corazón enorme, era una persona generosa. Ahora, vamos a ver el siguiente punto. Vimos que era fiel, era trabajadora, humilde, noble, tenía iniciativa propia, tenía una buena reputación, era generosa y también era obediente. Wow, obediente. Es lo que más batalla. Bueno, en lo personal es lo que tengo una lucha de que sí y no y luchas, ¿no? Era una persona obediente. Wow, yo digo, wow, es interesante cómo tantas virtudes tenía Ruth. Y era una persona obediente. Dice que es una acción de actuar a una orden, a algo que te dan. Tú actúas y dices, yo voy a obedecer, por decir, me dicen, Aurora, ves a tirar eso allá, sácalo afuera porque es la basura. Y yo digo, sí, ahorita.
y me espero un rato, entonces yo creo que la obediencia es, ves a hacer esto y es como dice, sí, ya voy, actuando de una manera repentina, obedeciendo al ya, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios que Ruth era obediente, porque aquí vamos a ver lo que dice en el capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió, pues, a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Bueno, ahí vemos que en esos dos capítulos más adelante hablamos acerca de que iba a conocer ya a Boaz. Entonces, esta Noemí le había mandado a hacer algo. Y Ruth nunca dijo, ay, pero ¿por qué? Ay, no, suegra, yo todavía no me quiero volver a casar. O sea, yo estoy bien así. Ella nunca dijo no. Ella dijo, está bien, haré lo que tú me mandes. Voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. ¿Por qué? Porque Ruth era una mujer obediente. Bueno, vamos a ver otro punto más. Ya casi terminamos. Dice que ella era fiel, trabajadora, humilde, noble. Tenía iniciativa propia, tenía buena reputación, generosa, obediente y bondadosa. Ruth era una persona bondadosa. En el versículo 3:16, capítulo 3, versículo 16 dice así: cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ya todo lo que con aquel varón le había acontecido. Una persona bondadosa es una persona que tiene un buen carácter, tiene una actitud correcta. Es como por decir, estoy triste, estoy pasando, estoy triste, estoy pasando por una situación, pero yo no quiero hacerle saber a nadie que estoy pasando por una situación. Y te pregunta, llega alguien y te pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te importa? ¿Qué es esto? Y así, ¿no? Entonces, en este caso es un ejemplo. En este caso, Ruth fue amable y dice que le contó lo que había sucedido. Entonces, Ruth fue una persona bondadosa, tuvo una actitud tan amable. Ella nunca, a pesar de que yo creo que pasaba por situaciones difíciles, porque como todos nosotros pasamos situaciones difíciles, a pesar de que nosotros estamos pasando por momentos muy difíciles, tenemos que recordar que tenemos que ser bondadosas. Bondadosas, ¿a qué me refiero con bondadosas? A que nosotras, a pesar de la situación que estamos pasando, a la gente que nos rodea no hay que darle mala cara. Ok, eso es algo que con el tiempo me han enseñado mis padres, que cualquier cosa que pase, estás pasando por un problema difícil, pero gente te está viendo, entonces tú lo que vas a hacer, estoy bien, no está pasando nada. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Entonces, Ruth, eso es lo que tenía, que ella siempre tenía una buena actitud. Yo creo que ella nunca andaba rezongando que porque le pasaba eso, porque le pasaba el otro y cosas así. Entonces ella tuvo una buena actitud con su suegra y ella le contó lo que había pasado. Entonces ella era una persona bondadosa. Vimos acá, entonces vimos que ella era fiel, trabajadora, humilde, noble, tenía iniciativa propia, buena reputación, generosa, obediente y bondadosa. Y por último, ella era una persona diligente. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 2, versículo 17, nos dice así: y espigó y pues en el campo hasta la noche y desengranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. ¿Eso qué quiere decir? Diligente es una persona que pone un interés, un esmero o rapidez eficaz en las cosas que le demandan. O sea, era una persona diligente, una persona cuidadosa, pero hacía las cosas de una manera con delicadeza y la hacía de una manera correcta, como si fuera un trabajo bien hecho, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios que ella era una persona diligente. A veces es lo que en lo personal, en ocasiones a mí me falla eso, ¿no? O sea, tengo tareas que hacer y yo tengo que ser muy diligente, lo tengo que hacer con amor, con tranquilidad,
porque esto de lo del COVID y la cuarentena me desespera porque encargan mucha tarea, entonces digo, tengo que ser diligente, tengo que hacer de la manera mejor posible, de esmerándome, porque yo soy hija de Dios y en la escuela conocen que soy hija de Dios, entonces a pesar, o sea, son cosas insignificantes que podría hacerse aparentemente, ¿no? Pero tú no sabes lo que la gente puede ver eso. Si tú eres una persona diligente en tu trabajo y saben que eres cristiana, se van a admirar más. Y a través de ese testimonio y a través de esas cosas, lo que va a hacer la gente va a querer conocer más de Dios. ¿Por qué? Porque eres una persona diligente, una persona que se esmera en su trabajo, una persona que hace las cosas rápido, pero lo hace perfectamente bien. Entonces, dice aquí que Ruth fue una persona diligente, una persona que realizaba su trabajo de la manera más correcta y se esmeraba en que las cosas salieran bien. Entonces, a veces dentro de la obra de Dios, se podría decir ahorita, muchos apenas están regresando a la iglesia, apenas se van a ver eventos y todo. Pero dentro de las cosas de Dios, a veces nosotros también debemos de pensar en ser diligente, esmerarnos en hacer las cosas correctas para Dios. Quieran o no, es algo que importa mucho, porque en ocasiones dicen, pues ahí se va, o te encargan hacer como un adorno para la iglesia, para que decoren bien bonito a la iglesia y todo, y dicen, no, pues está bien, ahí se va, ya no, qué importa. Entonces, yo creo que hay cositas que tenemos que nosotros que pensar y hacer correctamente, ser personas diligentes, porque estamos hablando que es para la obra de Dios. Entonces tenemos que ser diligentes. Entonces, vimos estos puntos. Estos puntos los voy a repetir, que es, ella era una mujer fiel, trabajadora, humilde, noble, tenía iniciativa propia, buena reputación, generosa, obediente, bondadosa y diligente. Esa es una de las características que yo pude ver a través del libro de Ruth. Yo creo que ha de haber más, pero en lo que yo pude ver fue esto. Pude ver con precisión todas sus virtudes y yo digo, wow, si yo cuento esto no sé cuántas tengo, ¿verdad? Pero es un procedimiento, entonces es algo impactante. Yo la verdad, yo me admiraba porque la vida de Ruth era, yo decía, wow, es impactante, porque sobre todo el nombre de Ruth, se me olvidó decirle, significa, sabemos bien que es un nombre femenino de origen hebreo, que significa compañera fiel. Y yo digo, wow, o sea, yo me llamo Ruth y digo, no le llego nada a eso. Pero dije, pero estamos en un tiempo, en un proceso de nuestras vidas como hijas de Dios y en un crecimiento que todavía tenemos ese tiempo para crecer y aprender grandes cosas de mujeres de la Biblia. Y nosotros podemos llegar a ser esas mujeres de la Biblia. Claro que lo podemos llegar a ser, pero tenemos de una manera u otra atender a que tenemos que estar bajo la palabra de Dios, buscarlo, anhelarlo a Él, pedirle al Señor que, si por decir, a mí me falta nobleza, ¿no? Ser noble. Señor, te pido que me ayudes a ser noble porque a veces siento que no soy noble o ser obediente, algo que batallamos muchas, o sea, yo me incluyo, yo batallo mucho. Entonces, Señor, tú sabes que yo no soy obediente, pero toca mi corazón y ayúdame a ser más obediente, ayúdame a cambiar esa actitud que tengo. Yo quiero ser como Ruth, que fue obediente, o yo quiero hacer esto, o yo quiero, ¿me explico? Entonces, de una manera u otra, Dios nos va a ir transformando y nos va a hacer esas mujeres que realmente queremos hacer para el Señor. Y de verdad, señoritas, es una bendición aprender cada día más de la palabra de Dios y más, sobre todas las cosas, aprender lo que Dios hizo en la vida de mujeres que tal vez no eran, en aquel entonces no pertenecían al pueblo escogido de Dios. Porque algo más que yo vi en Ruth, y esa pregunta yo me lo hice. Ruth dejó todo lo dejó, todo,
por ir al lado de su suegra. Ahora, y no conocía al Dios de su suegra, lo empezó a conocer. Y ella dejó todo para conocer a ese Dios. Ahora que tú y yo que lo conocemos, ¿realmente tú estás dispuesta? Yo sé que no tiene mucho que ver, pero es algo que yo me hice la pregunta porque lo estuve leyendo. ¿Realmente tú estás dispuesta a dejar todo por Dios? ¿Realmente estás dispuesta a dejar a tus cosas personales como por decir, si Dios te llama para ser misionera o Dios te llama para irte a otra ciudad para servirle allá o cosas así, ¿tú estarías dispuesta a dejar todo eso? Todo lo que tienes en casa, una camita cómoda, un aire acondicionado o no sé, lo que tú tengas en casa, ¿estarías dispuesta a dejar todo, así como Ruth dejó todo por Dios? Y yo me hice esa pregunta y yo dije, yo estaría dispuesta, y yo me la respondí y yo contesté esa pregunta. Entonces, hermanas, señoritas que están viendo esta transmisión, de verdad que Dios sorprende de una manera maravillosa a través de su palabra. Y pues yo les invito de verdad a que analicemos nuestras vidas, analicemos nuestros pensamientos, analicemos cada detalle de nuestras vidas y pidamos al Señor que cada día nos vaya transformando y que nos ayude a ser como aquellas mujeres de la Biblia. Señoritas, hermanas, yo les invito, les exhorto a que vayamos analizando poco a poco más nuestras vidas y que a través del tiempo que vaya pasando, Dios vaya transformando esos detallitos que tenemos, nos vaya moldeando y nos vaya haciendo esas grandes mujeres. Y yo creo que cada una de nosotros anhelamos y deseamos ser esas mujeres, unas mujeres llenas de fe, unas mujeres que sirvamos a Dios. Yo sé que es lo que más anhelamos. Y pues bueno, esto es todo lo que yo quería compartirles. Les invito este viernes a las, no me acuerdo, creo que a las 10 de la, bueno, no recuerdo bien si a las 10 o no me acuerdo bien a quiénes va a hacer la transmisión, pero también se va a estar hablando de otra mujer de la Biblia y les invitamos a que nos estén viendo, y si a alguno no les da tiempo de ver, recuerden que se queda aquí guardado y todo eso, y véanla, y pues le invitamos también que lo puedan compartir a otras hermanas para que pueda ser de bendición a la vida de otras hermanas, porque recuerden, no somos nosotros, sino es Dios hablando a nuestras vidas y es Dios poniendo en nuestros corazones esa necesidad. A las 10 de la mañana se va a estar transmitiendo el viernes a las 10 de la mañana. La hermana Lorenita va a estar transmitiendo en vivo acerca de otra mujer de la Biblia. No te lo puedes perder, son de mucha bendición lo que estamos viendo ahorita, aprovechando la cuarentena de una manera a lo máximo. Y pues yo de verdad les invito, les exhorto que de verdad animen a otras amigas a que nos escuchen y pues puedan ser de bendición, y pues la invitamos a que nos ayuden también a compartir estos videos para que otras personas puedan salir edificadas. Y pues gracias por tomarse el tiempo y pues les mando muchos saludos, un fuerte abrazo para todos ustedes y de verdad gracias por tomarse el tiempo. Y esperemos serles de bendición y podemos ser más de bendición para ustedes en esta página. Y les animamos a que tomemos buenas decisiones para Dios y que seamos unas grandes mujeres, que podamos glorificar cada día a Dios con nuestro testimonio, con todo lo que hagamos. Y pues les mando saludos a cada uno de ustedes que me mandaron saludos, que no tuve tiempo, traté de concentrarme aquí porque yo soy de las personas que me distraigo súper rápido. Y pues bueno, que Dios las bendiga, que las siga usando cada uno de ustedes. Y espero esto haya sido de mucha bendición a sus vidas, así como fue de bendición para mí que ustedes hayan tomado de su tiempo para escucharme. Dios les bendiga y espero muy pronto volver a transmitir. Bueno, sí, voy a transmitir pronto, pero les animo a que escuchen a las demás hermanas, de verdad va a ser de mucha bendición para sus vidas. Saludos desde Veracruz para todas ustedes. Dios les bendiga, hermanas. Chao.